Ahora sí, se los presenté hace un rato, nos va a acompañar para entender un poco más qué está pasando en la hermana Bolivia, Jaime Iturris, con una gran trayectoria. Si te estás conectando, no te voy a contar todo de nuevo porque es un montón, pero sepamos que estamos hablando con un docente, profesor, catedrático de la Universidad de San Andrés, periodista hace más de 40 años, escritor de una obra prolífera y responsable de varios medios escritos, televisivos y radiales a lo largo de la historia de su país. Bienvenido, Jimmy, puedo decirte Iturris. Bolivia se produce no solamente un proceso de lawfare, sino también un proceso de degradación de la justicia, donde la corrupción prima como nunca antes. ¿Cómo es eso de que se autoprorrogaron? ¿Cómo es eso de que es posible que un poder que se ha democratizado al día de hoy diga no me voy de acá, me voy a quedar hasta poder hacer lo que necesito en términos de proscripción de Evo Morales? A ver, no todos los jueces del Tribunal Constitucional son los llamados autoprorrogados. Lo que pasa es que en Bolivia los jueces de las máximas de la Corte Suprema, digamos que para nosotros es Tribunal de Justicia, de Constitucional, bueno, y otros, el Tribunal Agrario, por ejemplo, son elegidos por voto. Entonces, hubo elecciones, pero hubo regiones en las cuales no se cumplía con las condiciones para que hubiera candidatos. Por ejemplo, tiene que haber una cantidad de candidatas mujeres, tiene que haber también candidatos indígenas, y al no cumplirse, entonces en esas regiones no hubo elección. Al no haber elección y no poder quedar acéfalos de esos cargos, continuaron en su cargo. Por supuesto, es una jugada política, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Aquí lo que se estaba tratando de hacer era que estos se quedaran, porque no te olvides, este mismo tribunal de los autoprorrogados es el que permitió que Evo Morales participara en el 2016, a pesar de que no podía participar según la Constitución. Pero es el mismo. O sea, y en ese momento no estaba muy contento con ellos. Ahora que fallan en su contra, también hay problemas. Jimmy, y si uno, antes de que nos metamos con el escenario electoral y cómo se están armando esas candidaturas, tanto desde el campo popular como de las fuerzas de derecha en Bolivia, antes de eso, ¿qué Bolivia existe hoy? ¿Cómo deja, cómo termina su mandato Luis Arce que dice no voy a ser candidato en este juego electoral? ¿Cómo queda el país? Porque también venimos viendo una serie de conflictos en torno a la economía, a la vida cotidiana de las y los bolivianos que hablan de la gestión de Arce, ¿no? Sí, mira, tenemos gravísimos problemas porque en Bolivia durante, qué sé yo, 20 años, no, 14, 15 años, se mantuvo el dólar fijo, digamos, en 6 bolivianos 96 centavos, digamos 7, para redondear. Y todas las transacciones y todo se hacía, y había mucho dólar para comprar y estábamos felices y bueno, veníamos a comprar nuestras cositas a la Argentina. Ahora se ha hecho exactamente a la inversa. Es decir, en Bolivia no hay dólares. Esa referencia de 7 ha quedado absolutamente desfasada. Hoy el dólar está en 16 en la calle, es el dólar blue, que ustedes lo conocen muy bien. Y esto tiene que ver en gran medida porque en Bolivia los exportadores, particularmente en soya, no están obligados a depositar lo que exportan los dólares en cuentas bolivianas, no hay retención. Entonces, al no haber retención, ellos se llevan el dinero a Estados Unidos, lo invierten en bonos del tesoro, lo que sea, o le venden a la banca privada allá en Estados Unidos, a la banca privada boliviana, claro, a un precio mayor, y la banca privada a su vez subasta y vende a un precio mayor todavía al consumidor final que, digamos, quiere importar un tractor y le venden el dólar a 16 bolivianos, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, el gran problema de los carburantes. Eh, Ahora mismo en La Paz no existe gasolina porque hay problemas para descargar desde los buques en el puerto de Arica por mal tiempo. Hay 5 buques esperando descargar, pero no pueden descargar y bueno,
Eso nos crea problemas. Y también la falta de dólares hace que tampoco puedas tener un gran stock de carburantes. Entonces, esas cosas afectan directamente al bolsillo del boliviano, porque sin gasolina no funciona. La sociedad moderna no funciona. Y sin dólares tampoco, lamentablemente. Eso es. Lamentablemente, así es. Bueno, y ahora sí, crucémonos un poquito al escenario electoral y te pregunto para que nos ayudes a ordenar estas fracciones, estas propuestas electorales, cómo se está rearticulando el movimiento social, las fuerzas populares después de la ruptura del MAS y lo que venimos observando. A ver, Luis Arce no puede participar, no quiere participar, además, porque le han dado encuestas que lo sitúan con el 1%, 2% de intención de voto. Y ¡Apa! eso es bajísimo, no es imposible. No está. Luis Arce se ha bajado de la carro electoral porque sabe que no tiene la menor posibilidad de vencer. No en defensa de la Pero, democracia y las instituciones, como dijo. ya. Lo que pasa es que él ha dicho hay que apoyar al candidato que más posibilidades tenga. Y en este caso es claramente Andrónico Rodríguez, que está puntuando los 32, 35% de los votos cuando esto recién comience, y fácilmente yo creo que Andrónico va a ser el próximo presidente de Bolivia. Porque el voto útil de la izquierda va hacia Andrónico. Evo no puede participar, cualquiera de sus herederos no tiene la talla que tiene Andrónico, Luis no va a participar, pero el partido de Luis sí va a participar con otra fórmula. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, está haciendo todo lo posible. Pero igual, entre la candidata de Evo, que sería Adriana Salvatierra, y Eduardo del Castillo, no sumarían ni 5% de los votos entre los dos. El que tiene posibilidades reales es Andrónico y va a haber, yo lo veo, lo percibo por lo que hablo con gente de base del mar, o con mis alumnos y demás, una especie de voto útil de la izquierda. No, Andrónico no es todo lo que queremos, pero es el que puede ganar. Si se puede ganar en primera vuelta, bueno, vamos adelante. O sea que las fuerzas populares se rearticularían, según nos contabas vos en tu análisis, bajo la candidatura de Andrónico Rodríguez. Un Andrónico muy jovencito, con una larga trayectoria de militancia política dentro del MAS durante mucho tiempo, e incluso ahora se lo ha ligado directamente a la figura de Evo Morales. Incluso hasta se barajó en un momento que podría ser el candidato en reemplazo de Evo Morales, pero aparece como una tercera opción en este momento. ¿Nos querés contar un poco sobre toda esta audiencia? ¿Quién es Andrónico? ¿Cuál ha sido su recorrido? ¿Cuál es su expresión de base? ¿Cómo llegó a ser uno, posiblemente según vos, el próximo candidato, el próximo presidente de Bolivia? Claro, cómo no. Andrónico Rodríguez tiene 36 años, como tú decías, muy jovencito. Actualmente es el presidente de la Cámara de Senadores en Bolivia, o sea, el tercer hombre en la lista del poder y de la sucesión, ¿no? Si pasa cualquier cosa. Andrónico, además, es politólogo con una maestría también en politología y es el sueño de toda madre indígena, porque además de ser indígena, además de ser dirigente de los cocaleros, igual que Evo Morales, ¿no? Sería el segundo en la lista de dirigentes. Andrónico es profesional, que es el sueño de toda madre, ¿no? Mi hijo el doctor, mi hijo el ingeniero, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy joven, soltero, con un gran arrastre femenino, así que Andrónico tiene condiciones importantes. Ahora, eso sí, Andrónico no es tan radical como Evo o como Álvaro García Linera. Él es más un hombre de reforma que de revoluciones. Es más Boric que Maduro. Bueno, no quiero opinar. No quiero hacer lástima, porque con las reformas y las moderaciones un poco nos va mal a los pueblos finalmente, por lo menos por estas latitudes. ¿Cómo se encuentra la derecha hoy en Bolivia?
cómo se encuentra la oposición, Ok. si querés, antes de adjetivarla, pero esa fuerza social que se opone al MAS y que se ha opuesto históricamente en representación de los intereses más concentrados en el país. Los neoliberales. Eso. A ver, de alguna manera, Andrónico también tiene la posibilidad de ganar porque los otros son peores. Mm, Este es el mal menor. Eh, la derecha está fragmentada en por lo menos 4 fórmulas. a ver. La que está encabezando en los sondeos de opinión es el expresidente Jorge Tuto Quiroga, derecha republicana, ¿no? Trump. Pero a muy pocas décimas está Manfred Reyes Villa, que es el alcalde actual de Cochabamba, una ciudad al centro de Bolivia, y un hombre que ya participó en varias elecciones y que fue militar. Para que te ubiques, su padre fue el comandante de las Fuerzas Armadas que golpearon para poner a Luis García Mesa en el poder, y él era edecán de García Mesa. Bueno, el tercero es Samuel Doria Medina, un empresario muy ligado a la socialdemocracia, actualmente es vicepresidente de la socialdemocracia, eh, un empresario privado que hizo mucha fortuna el momento en que, siendo él ministro, se condonó la deuda de su empresa que le debía al Banco del Estado, ¿no? Se prestaron plata del Estado y luego no la pagaron. Ese es Samuel de Medina, que está yendo aliado a Luis Fernando Camacho. Y el cuarto, pero muy por debajo, es Jaime Dum, un economista que defiende a rajatabla las ideas de Javier Milei. Esa es la configuración. Es muy difícil que se alíen, muy difícil, porque hay intereses económicos de grupos, de logias, de empresarios, hay intereses de quien, bueno, voy, no importa si pierdo, pero tengo mi curul de diputado y eso les interesa. Entonces, así se está jugando las cartas. Bueno, un escenario, entonces, digo, en este interjuego de determinaciones, pero en un escenario electoral en el que también es posible la victoria de Andrónico Rodríguez si se llegara a imponer por el fraccionamiento de una derecha que, sin embargo, junta adhesiones. Contanos un poco, viste que además nosotros entendemos que desde los medios concentrados de comunicación, desde los tanques de pensamiento, ¿no? Desde quienes piensan cómo ordenar nuestras sociedades, la estrategia de polarizar las bases sociales, los pueblos en cualquiera de nuestros países, finalmente un poco reditúa para los proyectos positivamente en la acumulación de poder de los proyectos conservadores. ¿Es Bolivia un país polarizado? Sí, claro, es un país polarizado donde el 100% de quien se reclama indio o hijo de indios vota por la izquierda. Más allá de que tenga una casa de 3 millones de dólares, sea un tipo con mucha plata, no importa. Y al otro lado, el 70% de los que se reclaman blancos vota contra el MAS, vota contra la izquierda. O sea, es un país polarizado, te quiero decir, no solo por temas económicos, sociales, de clase, sino también por temas raciales. Eso es muy fuerte. No te olvides, somos el país que mayor cantidad de descendientes indígenas existen en toda América. 64% de los bolivianos son indígenas o tienen raíces indígenas, ¿no? Ahora, Andrónico puede ganar si gana en primera vuelta, ¿no? En segunda vuelta, si no le alcanzan los votos para llegar al 40%, entonces los otros se van a aliar y fácilmente la derecha podría imponer al segundo, al segundo en la votación. Se necesita tener 40% más un voto y que el segundo tenga menos 10%, 10 puntos menos. ¿Eso es posible? Sí es posible. Vamos a ver, ¿no? Esta derecha es una derecha muy fragmentada, como te digo, por intereses de contratos, intereses económicos. Cada candidato de la derecha tiene su mafia por detrás. Y por eso no se han podido unir. Por eso no se han podido unir, porque los intereses económicos se priorizan en relación a los intereses políticos. Ahí vos lo decías muy claro, ¿no? Con algunos curules, con algunos lugares de poder
si se pueden seguir garantizando los negocios. Pensando en un país que tiene una reserva de litio enorme, digo, que junto con la Argentina y Chile concentran el 60% de esa reserva mundial global en un tiempo de transición energética, ¿no? Uno mira nuestra región y permanentemente observa un proceso histórico que tiene que ver con la explotación de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos estratégicos, sin agregado de valor en origen, en condiciones dependientes semicoloniales, pero siempre presente la riqueza latinoamericana y caribeña de recursos, ¿no? Y los intereses foráneos también, en connivencia con las oligarquías locales, con las oligarquías nacionales, que intentan repartir la torta. Yo imagino que la cadena, el negocio, la industria del litio no está fuera también de esas internas en la derecha, ¿no? No, por supuesto. Pero más allá del litio, Bolivia tiene otras grandes reservas. Por ejemplo, va a volver a ser un país fuertemente gasífero y cuando se ha descubierto Mayaya, que es un conjunto de pozos que están en el norte de La Paz, en la parte amazónica de Bolivia, y que van a elevar por 4 las reservas actuales que tiene Bolivia. Y además de las 24 tierras raras, los minerales que se conocen como tierras raras, Bolivia tiene 18. Por ejemplo, somos el principal productor de indio. No de indio, sino de indio, el mineral imprescindible para las pantallas touch, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora recibimos cero dólares por ese indio porque va amalgamado, sale amalgamado con el zinc. Recién con los chinos estamos haciendo una planta que es separadora del indio y que nos va a dar algún dinero. O sea, económicamente Bolivia tiene muchas posibilidades. Parte de la crisis mundial de alguna manera entra a Bolivia, por supuesto, eso es indudable, pero económicamente tiene muchas posibilidades. El problema es si queremos ese dinero para desarrollar el país o para que pase como ha pasado eternamente en otros países, alguien se lleva a Miami y se compra su yate, ¿no? No queremos los pueblos latinoamericanos, no queremos mantener más ricos y millonarios que se vayan a Miami a costa de nuestro trabajo, a costa de nuestros recursos soberanos, recursos del pueblo que también han sido defendidos y reclamados por los gobiernos, el gobierno plurinacional y revolucionario de Evo Morales. Ha sido un placer conversar con vos, Jimmy Iturris. Sabemos que hiciste un esfuerzo, que estabas ahí también en un proceso de gripe, así que muchísimas gracias por acercarte a Nodal Se Prende con tu análisis. Hasta un próximo encuentro. Vamos a estar muy, muy atentos y atentas a lo que pasa en tu país, la hermana Bolivia. Gracias, Oli. Solo te voy a dar un datito más. Diga. En el gobierno de Evo Morales, 3 millones de bolivianos, es decir, una cuarta parte de la población de Bolivia, salió de la pobreza a la clase media. Dejaron de ser pobres. Y eso es revolución. Eso es revolución. Gracias por la paciencia de escuchar. No, por favor, salud por la vida digna de quienes pudieron salir de la pobreza durante el gobierno de Evo. Muchísimas gracias por acercarte, estar con nosotros.